al intendente regional, Carlos Andrés Arcila, y al doctor Ricardo Molano, delegado para asuntos económicos y contables de la Superintendencia de Sociedades. También darle un saludo a Juliana Giraldo, directora del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali. Como todos saben, pues estamos en la mitad de una situación extraordinaria, muy compleja para las empresas y demás organizaciones, y una situación pues que demanda soluciones diferentes e innovadoras en el empeño que tenemos todos de conservar el empleo, conservar las empresas que tienen enormes capacidades productivas, y de brindar soluciones a la sociedad, y que esas capacidades no desaparezcan, no se destruyan a causa de la crisis que tenemos, pues por el virus, que no solo cambia los patrones de los consumidores, sino que también pues, ha obligado a imponer medidas de distanciamiento social, de restricción de movilidad, y que tiene afectados pues, en mayor o menor medida a todos los sectores de la economía. Una de las herramientas clave pues, es realmente más fácil y más importante pensar en conservar empleo que en pensar en reemplazarlo, ¿no? Todos los que han hecho una empresa saben lo difícil que es, y pues la pérdida de una empresa y de no solo los empleos, sino el conocimiento colectivo que reúne es una tragedia para cualquier sociedad. Entonces debemos hacer el mayor esfuerzo posible en estas circunstancias para mantener las empresas vivas, para que se puedan reorganizar aquellas que tienen dificultad de caja, que serán muchas, para que puedan negociar con acreedores, negociar con diferentes contrapartes, y poderlas mantener hasta que las situaciones mejoren, las condiciones mejoren. Pues realmente perder empresas, perder empleo es una enorme tragedia, pues obviamente para las personas afectadas, pero para toda la sociedad. El gobierno, a través de la Superintendencia de Sociedades, ha dispuesto unos mecanismos expeditos, novedosos para este tipo de situaciones. Esos mecanismos están consignados en el decreto 560, ¿no? que habla de mecanismos de negociación expedita, de reorganización. Y la idea hoy era traerles pues, a los expertos, a las personas que dirigen la superintendencia y que conocen como nadie estos temas, para que los compartieran con todos los empresarios de nuestra región y del país. Creemos que es una información sumamente valiosa en este momento, y pues aplaudimos que el gobierno esté reaccionando tan bien y tan rápido a esta circunstancia, ¿no? Pues, que no se daba en el mundo hace aproximadamente 100 años, y que demanda que seamos creativos, ingeniosos y dinámicos. Así que con esa breve introducción quiero dar paso al señor superintendente de Sociedades, al doctor Juan Pablo Liévano, a quien lo invito a dirigirse a ustedes. Muchas gracias. Doctor Esteban, muchas gracias por esta oportunidad. Nosotros hemos estado haciendo correrías virtuales por todo el país, con las cámaras de comercio, con gremios, con colegios de abogados, con universidades, básicamente para explicar este decreto 560, que es muy, muy importante y trae pues unas instituciones muy novedosas, como usted lo había dicho, para lidiar con esta crisis sin precedentes. Saludo a usted, doctor Piedradita, un saludo a la doctora Juliana Giraldo. Muchas gracias. Me acompañan de la superintendencia el intendente de Cali, el doctor Carlos Arcila. Un saludo muy especial al doctor Carlos. Gran coequipero. Me acompaña también el doctor Ricardo Molano, delegado de Asuntos Económicos y Contables. Y un saludo muy especial, entiendo que nos acompaña también las cámaras de comercio de Tuluá, Buenaventura, Buga, Cartago, Putumayo, Ipiales, Pasto y Popayán, que están conectadas, y les mando un saludo muy especial. Nosotros siempre empezamos esta charla mirando el tema del inventario y lo que tenemos en la superintendencia. Cabe la pena aclarar que la planta de la superintendencia tiene las mismas 590 personas aproximadamente desde el año 2012, y realmente pues los procesos han crecido
bastante. Voy a compartirles la pantalla. Voy a compartirles la pantalla. Un segundo, por favor. Bueno, este es el mapa de insolvencia. Me gusta presentar esta imagen porque es una imagen que básicamente lo que muestra es el mapa de Colombia. Es el mapa a 31 de diciembre del año 19. En este momento estamos terminando de cerrar, haciéndole algunos ajustes al mapa del primer trimestre del año 2020. Pero básicamente la situación es parecida, les llamo el T0, es el momento donde empieza todo. El inventario que creció muy poco realmente este trimestre. Lo que está ahí es lo que tenemos hoy en día en Colombia, son 2.700 procesos de insolvencia, de los cuales 1.423 están en regionales y 1.277 están en Bogotá para un total de 2.700 procesos. Y esto es importante porque como nosotros miramos a las superintendencias como el hospital de las empresas, como el hospital que tiene las UCIs, y en este momento pues hay que decir que las UCIs de insolvencia están bastante copadas, en el buen sentido de la palabra, hay mucho inventario, las capacidades son las mismas del 2012, y necesitamos obviamente medidas extraordinarias como las del 560 para poder lidiar con toda esta situación. ¿Cómo se ha movido las solicitudes de insolvencia desde el año 14? Nosotros empezamos con 576 en el año 14 y van subiendo hasta llegar a 1.272 solicitudes en el año 19. Esto significa que hay aproximadamente unas 100 solicitudes mensuales. ¿Cómo se dividen esas solicitudes? En Bogotá y en regionales. En el año 14, Bogotá empieza con 269 solicitudes y después son 664 en 2019. Después en 2014 tenemos en regionales 307 y en 2019 608 solicitudes. Ustedes se han dado cuenta, es un crecimiento constante. En intendencias está un poquito reducido para el año 2019, llegando al pico en el año 2018. Este es el total de las solicitudes, de cómo se movieron, cuántas eran en el 2019 personas jurídicas, 869, y personas naturales, 403 de esas solicitudes que se hicieron. Y eso nos arroja un inventario que lo pueden ver acá. Esas son las 2.700 solicitudes, procesos, donde lo importante, como verán arriba, es que en reorganización, en trámite o validación, tenemos 975 solicitudes. Ustedes me permiten un segundito, tengo que hacer. Bueno, entonces son 2.700 solicitudes. Inventario, el inventario son 2.700. Ese inventario de 2.700, como pueden ver, son 975 en reorganización y validación. En trámite y reorganización en ejecución tenemos 1.190. ¿Cómo se ha movido ese inventario? Ese inventario se ha movido de la siguiente forma. Empezamos año 31 de diciembre del 19 con 2.331. Eso va moviéndose, entran 997,
salen por el trabajo de la superintendente a 628 y termina con 2.700 procesos, es decir, un crecimiento del 16%. Pero, ¿qué significa esto desde el punto de vista monetario? Esto desde el punto de vista monetario significa que esos 2.700 procesos tienen 49 billones de pesos en activos, es una suma considerable, con un pasivo de 40.9 billones y representan 120 empleos aproximadamente. Y si nos vamos a ver reorganización puntualmente, porque en liquidación son aproximadamente 500 procesos, quedan 2.700, 2.165, perdón, de los 2.700, 500 aproximadamente son de liquidación y quedan 2.165 de reorganización. Eso representa 44.7 billones de pesos en activos, 34.3 billones de pesos en pasivos y un patrimonio de 10.3 billones de pesos con un total aproximado de 103.000 empleos. Esta gráfica que viene es una gráfica importante porque hay que mirar cómo funciona este tema de la insolvencia. Esto es como un triángulo donde la base son empresas pequeñas y las grandes son las que menos vienen a insolvencia, son básicamente una pirámide. Y ustedes pueden ver ahí que tenemos en Bogotá 234 procesos categoría A. Categoría A es 45.000 salarios mínimos en activos hacia arriba. Categoría B son 45.000 a 10.000 salarios mínimos y categoría C de 0 a 10.000 salarios mínimos en activos. Lo que quiere decir es que tenemos realmente más o menos el 70% de los procesos de insolvencia en todo el país, estos de reorganización, son categoría C y representan el 24% de los activos y representan el 20% de los trabajadores. Es decir, el tejido empresarial, la gran empresa es la que más genera empleos en estos temas de insolvencia, en el registro de insolvencia, y es la que tiene los mayores activos. Al mirar esto y ver que pues tenemos este volumen de empresas en insolvencia, lo que se pretendió hacer con el decreto 560, voy a cambiar la pantalla otra vez, si ustedes me permiten un segundo. Aquí lo que ocurrió es que necesitábamos ciertos tipos de procedimientos que nos permitieran manejar ese volumen de insolvencia que se iba a presentar. Y en ese orden de ideas, lo que se pretendió es crear un par de procedimientos muy expeditos que están incorporados dentro del decreto 560. Pero ese decreto 560, como filosofía, lo que tiene es crear este ecosistema de recuperación empresarial de empresas, no solamente las grandes, sino también las medianas y las pequeñas, que tuvieran unos escenarios que facilitaran la preservación de la empresa y del empleo de una manera rápida y expedita. En ese sentido, el decreto 560 tiene 4 pilares. El primer pilar es la creación de estas herramientas extrajudiciales de negociación expedita. Son 2 herramientas, ya las vamos a ver. El segundo pilar es la creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito, que todos estos van absolutamente relacionados. El segundo pilar es estos mecanismos extraordinarios que permiten la suscripción de los acuerdos, facilitan que los acuerdos se suscriban. El tercer pilar es que tenemos unos beneficios tributarios que facilitan a las empresas tener caja. Y el cuarto pilar es la suspensión de normas y obligaciones legales
que facilitan cierto tipo de conductas y evitan ciertas consecuencias como la disolución y liquidación de las sociedades. El primer pilar es estas dos nuevas herramientas extrajudiciales. ¿Y qué pretenden estas dos soluciones, estas dos herramientas extrajudiciales? Pretenden una solución pronta y adecuada de la crisis. Son dos caminos, son dos rutas distintas, diferente a todo aquello que está dentro de la ley 1116, y es como un sistema, vuelvo y repito, de esclusas, en donde ustedes tienen en la ley 1116 el sistema ordinario, el sistema judicial, donde se van a arreglar los temas entre acreedor y deudor con la intervención de un juez, pero esto lo que hace es crear dos medios, dos temas extrajudiciales sin intervención o con la intervención mínima del juez. ¿De qué se trata? De evitar nuevas insolvencias. Finalmente, todo lo que está haciendo el gobierno con todos los créditos y toda la caja, entendiendo además que esto es un tema coyuntural, un tema de caja, cero caja, poca caja, recuperación de la normalidad o la nueva normalidad y la continuidad de la empresa. Siempre he dicho que la mejor insolvencia es la que no se tiene y hay que evitar llegar a ese tema de insolvencia y solo los medios judiciales, que son los más, los que están ahorita también un poco copados, como se los he venido repitiendo, sino resolver directamente el tema de la insolvencia, y para eso tenemos estos dos mecanismos. Uno de ellos funciona directamente entre el juez de concurso, entre esas la Superintendencia de Sociedades, y se trata de un aviso a la superintendencia donde se hace una cancha, se establece una cancha donde pueden ir los deudores y los acreedores y arreglar sus problemas crediticios, sus problemas de crédito, sus problemas de insolvencia. Igualmente está el otro procedimiento que se llama de recuperación empresarial en las cámaras de comercio, y lo que pretende es que ese procedimiento organice también, pero a través de la intervención de un mediador en la Cámara, ese procedimiento, ese problema que se presente entre acreedor y deudor. Le voy a dar la palabra al doctor Carlos Arcila. Primero le quiero pedir que, antes de hablar de estos dos procedimientos, es que nos narre un poco, doctor Arcila, el inventario de los procedimientos que tiene usted en Cali, lo que estaba manejando, y cuál es el T0 de Cali de la superintendencia para afrontar pues este problema de las insolvencias relacionadas con el COVID. Buenas tardes, doctor Juan Pablo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, Sí, buenas tardes, sí, doctor Juan. sí. Buenas tardes, doctor Juan Pablo. Buenas tardes, doctor Esteban, doctora Juliana, doctor Ricardo. A todas las personas de la Cámara de Comercio de Cali que nos están acompañando en este evento, a todas las cámaras de comercio que se vinculan al mismo y a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias. Sí, señor superintendente, atendiendo sus instrucciones, voy a proceder a compartir la pantalla para mostrar las cifras correspondientes a la Intendencia Regional de Cali. Bueno, doctor Juan Pablo, esta es la Intendencia Regional Cali, que comprende como jurisdicción los departamentos de Valle del Cauca, Nariño y Putumayo. La información que se presenta, como usted lo advertía, es con corte a 31 de diciembre de 2019. Aquí se podrá advertir que respecto de solicitudes de procesos de insolvencia, tanto en su modalidad recuperatoria como liquidatoria, se presentaron 110 solicitudes a lo largo del año. Divididas entre la modalidad recuperatoria tenemos la reorganización y la validación judicial. De estas reorganizaciones se presentaron 93 solicitudes, de las cuales el 63 de ellas corresponden a persona jurídica y 30 a persona natural,
Porcentualmente esto equivale solicitudes de persona jurídica de reorganización 67.74% y de persona natural 32.26%. Validaciones se presentaron una por persona jurídica y una por persona natural, y liquidaciones, solicitudes como tal, se presentaron 15 solicitudes de liquidación de persona jurídica. Esto nos da un gran total de 110 solicitudes. El estado de esas solicitudes a lo largo del año con corte al 31 de diciembre, la superintendencia las divide en solicitudes en estudio, inadmitidas, admitidas, desistidas, rechazadas. Siguiendo con la línea de su exposición, estas solicitudes como tal, llevadas a valores, representan un activo de 301.000 millones por activos, representados casi todo concentrado en la ciudad de Cali, pero también tenemos ciudades de otros departamentos. El pasivo equivale a 220.000 millones con un patrimonio de 81.000 millones, pero estas cifras, como usted lo indica, la más representativa es los puestos de trabajo que representan estas solicitudes, representan 1.098 puestos de trabajo, es decir, estos 1.098 puestos de trabajo están adscritos a 1.098 núcleos familiares. Aquí tenemos las cifras de liquidación judicial. Ya el inventario de procesos en trámite a cargo de la Intendencia Regional Cali, con corte a 31 de diciembre, teníamos un total de 304 procesos. Estos 304 procesos, 220 corresponden a personas jurídicas y 84 a personas naturales, sean comerciantes, los que conoce la Superintendencia de Prevención, o personas naturales no comerciantes, controlantes de sociedades en procesos de insolvencia. Respecto de las dos modalidades recuperatorias que establece la Ley 1116, reorganización y validación, teníamos con corte a 31 de diciembre 48 procesos, de los cuales 32 corresponden a personas jurídicas y 16 a personas naturales. Porcentualmente eso implica que estos 32 procesos de personas jurídicas equivalen a 66.66% de estos 48 procesos y estas 16 a 33.33%. Teníamos una validación en procesos en ejecución, es decir, aquellos procesos recuperatorios, llámese reorganización o validación, confirmados o validados, teníamos con corte al 31 de diciembre 169 procesos, de los cuales 113 corresponden a persona jurídica y 56 a persona natural. En liquidación, que es la otra modalidad establecida en la Ley 1116, tanto en vía judicial como por adjudicación, como consecuencia de la no confirmación o la no presentación del acuerdo, tenemos 59 procesos y 27 respectivamente, para un gran total de 304. Aquí, lo que se advierte es que a enero teníamos 196 procesos de reorganización, 81 de liquidación a enero de este año, es decir, porque estas cifras son con corte a 31 de diciembre, para un total de 277. En reorganización entran 72 y por el trabajo de la superintendencia se mueven 50, pasando a diferentes estados, para un total de 218. Lo propio ocurre con liquidaciones. Entran 31, salen 26, quedan 86, para un gran total de 304 procesos con corte a 31 de diciembre, lo que implica una variación porcentual del 10%. Ya, como usted mismo lo hizo para nivel nacional, si uno va a desagregar estas cifras en procesos de reorganización en trámite, es decir, aquellos que han sido admitidos y están en la etapa de determinación del pasivo o negociación, encontramos que el activo de esos 49 procesos de reorganización equivalen a 280.000 millones, el pasivo a 186.000, para un patrimonio de 94.000. Esto representa
esta es la cifra que a mí particularmente me llama poderosamente la atención, equivalen a 1.444 puestos de trabajo adscritos a 1.444 núcleos familiares. Aquí ya vamos entonces haciendo el mismo ejercicio que usted hizo a los acuerdos en ejecución, a los 169 procesos, ya sea de reorganización o validación, que obtuvieron su confirmación o su validación y están en la etapa de ejecución del acuerdo, cumplimiento de lo que se pactó en los mismos. El activo corresponde a 623.000 millones, pasivo 437.000 millones, patrimonio 186.000, y todo eso en puestos de trabajo, cifra en la que reitero la importancia de la misma, 3.866 puestos de trabajo, 3.866 núcleos familiares. Esta es la presentación particularmente de lo que ocurre en la Intendencia en la modalidad recuperatoria, doctor Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, retomando el decreto 560, son 4 pilares: creación de herramientas extrajudiciales, creación de mecanismos extraordinarios de salvamento, beneficios tributarios y la suspensión de normas y obligaciones legales. Respecto a la creación de herramientas extrajudiciales y de negociación expedita, tenemos 2 herramientas: la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y el procedimiento de recuperación empresarial en cámaras de comercio. ¿En qué consiste esto? La negociación de emergencia de acuerdos de reorganización es darle aviso a un juez, al juez del concurso, a la superintendencia, para poder iniciar un trámite con los acreedores, donde básicamente se casa un juego, se casa una cancha de 3 meses, con unas reglas específicas para poder negociar, llegar a un acuerdo y validarlo, confirmar. Eso es lo mismo. Yo no me canso de agradecer el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, de Cali, de Medellín y de Confecámaras, que han estado muy pendientes de esto. El compromiso ha sido total en el sentido que necesitamos crear unos mecanismos muy grandes para poder lidiar con todos estos procedimientos que se iban a presentar. El trabajo ha sido constante, especial reconocimiento pues al doctor Julián Domínguez y también al doctor Mauricio González. En ese sentido, también se crea una cancha, y en esa cancha tiene una cosa adicional, y es que tiene un mediador, y ese mediador va a poder facilitar que se logren esos acuerdos, y también hay una suspensión de las ejecuciones. Pero en este sentido, en este momento, me gustaría que el doctor Carlos nos profundizara pues a todos los participantes en este webinar de cómo funcionan esos nuevos mecanismos, esas nuevas, yo los llamo cuidados cuidados intermedios. Es decir, no es una insolvencia full, no se van al juez a que se arregle ese problema entre acreedor y deudor, sino que es como una esclusa donde llegan y negocian de una manera directa para evitar el uso del sistema judicial y para evitar esa insolvencia sistemática que definitivamente hay que evitar. Doctor Carlos Andrés. Bueno, muchas gracias, señor superintendente. Efectivamente, como usted lo advierte, uno de los 4 pilares del decreto 560 del 15 de abril de 2020 corresponde a la creación de herramientas extrajudiciales de negociación expedita. Estas herramientas corresponden a 2, básicamente, son extrajudiciales y si uno fuese a sintetizar su objetivo, buscan una solución pronta y adecuada de la crisis. Básicamente, lo que tenemos es que las 2 herramientas, una es la negociación de emergencia y otra el procedimiento de negociación en cámaras de comercio. Frente a la primera, valga la pena señalar que la misma tiene una naturaleza muy particular, y es que es un trámite abreviado para la superación de la crisis. Y como usted mismo lo señala, la intervención del juez es mínima. ¿Cómo se inicia? Como usted mismo lo planteaba antes de darme paso, a través de un aviso de intención de iniciar un proceso de negociación de emergencia. A continuación, hecha la revisión que corresponde en los términos del decreto, la revisión de completitud que se exige en el decreto,
el juez del concurso, en este caso la Superintendencia de Sociedades o juez civil del circuito, admite una vez haya verificado el cumplimiento de requisitos. El acuerdo debe negociarse durante los 3 meses después de la admisión, requiere las mayorías que exige la ley 1116 en el artículo 31, así como el contenido mínimo que establece la misma ley 1116 en su artículo 34. Para efectos de la confirmación, una vez presentado, esta se hace ante el juez del concurso, lo que le otorga al acuerdo efectos generales. Los supuestos para acceder a este procedimiento expedito son los mismos supuestos que están en la ley 1116 de 2006 en el artículo 9. Los requisitos son los ordinarios de la ley 1116 de 2006. La duración, como lo advertíamos, es máximo de 3 meses. Y en punto de objeciones o inconformidades de los acreedores, las mismas deben ser presentadas con el respectivo soporte documental. ¿Cuáles son los efectos resumidos de este procedimiento y que son bastante importantes tenerlos en cuenta? Primero, se aplican las restricciones que están en la ley 1116 de 2006, artículo 17. El juez no podrá ordenar el levantamiento de medidas cautelares en procesos de ejecución, ni entrega de recursos de fiducias, ni resolver disputas entre el deudor y sus acreedores, porque la lógica de este proceso es la menor intervención del juez del concurso. Se suspenden, y esto es muy importante, señor superintendente, los procesos de ejecución y cobro, restitución de tenencia y ejecución de garantías contra el deudor. Eso lo que busca darles un respiro para que pueda sentarse a negociar con sus acreedores. Se podrán aplazar gastos de administración, salvo, y estas excepciones tienen toda la obviedad del caso, salariales para fiscales y obligaciones con la seguridad social. Se permiten, y esto es muy importante, si lo podemos decir de alguna manera, me piden que pare, por favor. Qué pena, en este momento estamos haciendo un ajuste en la plataforma porque nuestra transmisión a YouTube está presentando fallas, no se está escuchando bien. Entonces, si nos permiten, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para hacer una corrección técnica y poder retomar nuestro conversatorio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, retomamos nuestro conversatorio y aprovecho la oportunidad para presentar excusas por los inconvenientes técnicos presentados. Estas son algunas de las cosas que pueden ocurrir en la virtualidad. Le pido al doctor Liévano que contextualicemos y retomemos un poco de lo que veníamos conversando para que el doctor Arcila continúe con su intervención hablando sobre los procedimientos especiales que trae el decreto 560. Doctor Liévano, adelante, gracias. Doctora Juliana, muchas gracias. ¿En qué estábamos? Estábamos básicamente, o lo primero que hicimos fue hablar de el volumen de inventario que teníamos en la superintendencia a nivel nacional agregado y en la intendencia de Cali. Entendiendo y por qué hablamos del volumen en cuanto a que la superintendencia es el hospital de las empresas, es donde llegan las insolvencias, es como la UCI, y ahí se encarga la superintendencia de mirar en un procedimiento judicial la solución entre deudores y acreedores. Dado este gran volumen que teníamos y que realmente la coyuntura exige herramientas diferentes, lo que hace el decreto 560 es sacar esas diferencias, esos problemas que además son coyunturales entre deudores y acreedores. Aquí no cayeron bombas y destruyeron las fábricas y destruyeron las casas y los hospitales y nada, sino hay un tema coyuntural de caja que se va a solucionar, se va a volver a una normalidad relativa para muchas de las industrias. Exigía sacar esos problemas de esas nuevas insolvencias por coyuntura de la presión judicial, de ese procedimiento judicial. Por eso se crean estos dos mecanismos que no son judiciales. Uno que se llama los procedimientos, las negociaciones de emergencia de acuerdos de reorganización,
el juez de concurso y otro que se llama el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. ¿Y por qué las cámaras? Por la capacidad técnica que tienen. ¿Por qué las cámaras? Por la capacidad o la cobertura que tienen a nivel regional. Son 57 cámaras de comercio y además están muy bien organizadas de manera integral en Confecámaras. Eso nos da una capacidad de cobertura mayor. Entonces, ahora le pido al doctor Arcila que por favor nos ahonde un poco resumido el tema de estos dos procedimientos que son extrajudiciales con la menor intervención del juez. Muchas gracias, señor superintendente. En efecto, como usted lo advierte, dentro de este pilar, como usted lo denomina, creación de herramientas extrajudiciales de negociación expedita, tenemos dos nuevas herramientas cuyas características preponderantes son dos. Una, que son extrajudiciales, y dos, que propenden por una solución pronta y adecuada de la crisis. Básicamente, y para ser muy concreto al respecto, la naturaleza de estos procedimientos, que son la negociación de emergencia y el procedimiento de negociación ante cámaras de comercio, es la siguiente. Hablemos de la negociación de emergencia que se tramita ante la Superintendencia de Sociedades. Es un trámite abreviado para superar la crisis. Los supuestos para acceder a este procedimiento son los mismos de la Ley 1116 de 2006, cesación de pagos o incapacidad inminente de pagos. Su inicio se da a través de un aviso de intención al juez del concurso. Los requisitos son los requisitos ordinarios de Ley 1116 de 2006. La admisión se hace mediante la verificación de completitud de los requisitos que exige la Ley 1116. La duración máxima es de 3 meses desde la admisión. El acuerdo que se celebre en ese interregno de tiempo debe cumplir con los requisitos de mayorías de la Ley 1116, que están en el artículo 31, así como con el contenido mínimo que el mismo régimen de insolvencia trae en el artículo 34. Durante este trámite, las objeciones que se eventualmente tengan para presentar los acreedores las deben presentar ante el deudor respecto de la graduación y calificación de crédito y derechos de voto con el respectivo soporte documental. Y obviamente, celebrado el acuerdo, se lleva al juez para que se confirme, ahí se resuelven las eventuales inconformidades que haya y se hace un control de legalidad para confirmar y obviamente extender los efectos a todos los acreedores del deudor concursado. Los efectos, que son bastante importantes, podemos resumirlos de la siguiente manera. Primero, se aplican las restricciones del artículo 17 de la Ley 1116 de 2006. El juez no podrá ordenar el levantamiento de medidas cautelares, no podrá resolver disputas entre el acreedor y deudores, pero es muy importante esto: se suspenden los procesos de ejecución, de cobro coactivo, de restitución de tenencia y de ejecución de garantías contra el deudor, como lo advertía antes, con el propósito de darle un respiro al deudor para que pueda negociar con más tranquilidad con sus acreedores. Muy importante, se podrán aplazar los pagos de gastos de administración que no se considerarán que estén en mora, con unas excepciones obvias que son los temas salariales, parafiscales y obligaciones con la seguridad social. Y una de las cosas más llamativas de este procedimiento es que permite acuerdos que podríamos llamar sectoriales, acuerdos con categorías de acreedores con fuerza vinculante para la respectiva categoría. Frente a los procedimientos de recuperación ante Cámara de Comercio, la doctora Juliana nos podrá ahondar un poco más en ellos, pero básicamente para precisar el objeto, y esto es muy importante, a través de este mecanismo de negociación ante cámaras de comercio se amplía la cobertura de los mecanismos de insolvencia para los deudores afectados por la pandemia. Es un procedimiento que se adelanta a través de la conciliación o la mediación ante las cámaras de comercio de jurisdicción del deudor. Y esto es muy importante porque, como usted mismo lo presentaba al inicio de su intervención,
La superintendencia tiene una presencia en todo el país, pero reducida a unas ciudades pocas, que son la capital y 6 ciudades más donde hay intendencias. En ese orden de idea, las cámaras de comercio tienen una proyección mucho más amplia de forma territorial y eso permite que tenga más alcance el procedimiento. Y como usted lo ha repetido en varias intervenciones, las cámaras de comercio por antonomasia son el lugar de los comerciantes, donde se reúnen los comerciantes, entonces tiene absolutamente todo el sentido y la pertinencia que se maneja aquí ese procedimiento. La finalidad es que se buscan acuerdos de recuperación empresarial que puedan ser validados judicialmente para darles efectos generales y, muy importante, los destinatarios son los sujetos del régimen de insolvencia empresarial de ley 1116 y las personas no excluidas las personas excluidas del mismo, pero que no tengan un régimen especial. Esto aumenta la cobertura de sujetos a los que se les aplican los procedimientos concursales. Básicamente tendrá una duración igual que la anterior de 3 meses. Durante el trámite se producirán los efectos de la ley 1116 que ya se advirtieron, particularmente el artículo 17. Igualmente no habrá levantamiento de medidas cautelares ni las autorizaciones que trae el artículo 17. Igualmente, y tiene que seguir la misma lógica, suspende procesos ejecutivos de cobro, de restitución de tenencias y de ejecución de garantías. Culminada esa mediación asistida por un mediador de la Cámara de Comercio y de las listas que se conformen para el efecto, el acuerdo podrá someterse para su validación ante la Superintendencia de Sociedades respecto a los sujetos en razón de los cuales la superintendencia tiene competencia o en su defecto ante el juez civil del circuito para que el acuerdo tenga efectos generales. Y esa validación tiene por efecto eso, que el acuerdo abarque tanto a quienes lo votaron positivamente como a quienes no lo votaron. Finalmente, para terminar mi intervención en este punto, en uno y en otro caso, el fracaso tiene las siguientes consecuencias, sea llámese negociación de emergencia o procedimiento de negociación. Si fracasa, el trámite termina, el deudor no podrá intentar un nuevo procedimiento en el mismo sentido dentro del año inmediatamente siguiente. No obstante, el deudor podrá iniciar un proceso de insolvencia empresarial ante Cámara, proceso de insolvencia empresarial de ley 1116 ordinario. Finalmente, doctor Juan Pablo, estos procedimientos se excluyen entre sí y como le indico, si no se puede celebrar el acuerdo, pues durante el año siguiente no podrán volverlos a ejecutar. De esta forma termino mi intervención en el punto que usted me solicita. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Básicamente, para resumir este tema de una manera corta, es que los acuerdos de negociación de insolvencia y los acuerdos, los acuerdos ante la Cámara de Comercio, estos procedimientos de recuperación empresarial, lo que hacen es que ponen una cancha, ponen ese cual deudor y acreedor tratan de llegar a un acuerdo sin la intervención del juez. Negociación de emergencia, la baja de que aplazar los pagos de gastos de administración que se estimen necesarios, se excluyen salarios, aportes para fiscales y seguridad social, se puede negociar por categorías, eso es muy importante, y se suspenden los procesos de ejecución. Pasa algo parecido con los acuerdos en la recuperación o el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio, muy poderoso, la ayuda y la cobertura nacional de las cámaras de comercio, eso es muy importante, tiene una ventaja adicional y es que puede tener el acompañamiento o tiene el acompañamiento del mediador. Esto hace también una diferencia muy grande, suspende los procesos de ejecución y con este escenario, con esta cancha, lo que se trata es de llegar a esos acuerdos entre acreedores y deudores de manera que no se judicialice la solución de la insolvencia. Ese es el entendido, eso es lo que se quiere y por eso se sacó el decreto 560 en ese sentido.
El segundo pilar tiene una serie, tiene seis puntos y 6 herramientas. ¿Y de qué se trata? De la creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito. El primero es un tema simplemente de negociación, de admisión expedita, de completitud de documentos, de checklist. Eso es lo que dice el decreto respecto a las admisiones. Y esperamos que eso haga que los temas de admisión fluyan, además de inteligencia artificial y chequeo de documentos que estamos implementando en la superintendencia. El segundo elemento es para que gire rápidamente el dinero sin intervención del juez, y es que en un acuerdo de reorganización, cuando se está negociando, pues hay unos pequeños acreedores que realmente lo que deberían es salir del concurso y pagarse extra concurso o fuera del concurso. Eso ya existe una norma como esas en la 1116, pero ahorita no lo autoriza el juez, sino se hace directamente por parte del deudor, y se trata de coger el 5% del pasivo y coger de menor a mayor de los acreedores hasta que sumen ese 5% y que se puedan pagar directamente. Por ello se permite también vender sin autorización del juez activos que sumen ese valor, y así se pague a los pequeños acreedores. El tercer mecanismo es básicamente mejorar la posición financiera y el flujo de caja de los deudores, de manera que se puedan firmar de una manera más, que sea más factible firmar los acuerdos, y ese tiene 3 herramientas básicamente. La primera son las capitalizaciones de acreencias. ¿De qué se trata aquí? De que se capitalicen las acreencias en las empresas a través de capital o bonos de riesgo. Esto lo que va a permitir es una conversión, pues, del pasivo en patrimonio. En los mercados donde puedan comprar esos pasivos, y que esos pasivos sean negociables. Incluso yo siempre soy de la teoría que aquí hay que hablar de titularizaciones para poder flotar y rescatar las empresas a través de esa compra de esos bonos de riesgo. El segundo mecanismo que hay acá se llama descarga de deudas, y parte de la base de la valoración que se haga de la empresa. Una empresa vale por lo que produce. En ese sentido, si lo que produce y empresa 80 pesos, pero el activo es de 100 pesos, hay una diferencia, hay una plata que no la está cubriendo esa evaluación, y por lo tanto lo que pretende esta norma para preservar la empresa y el empleo, recordemos que siempre hay que hablar de empresa para poder, se pueden separar, se descargue ese valor y haya una recomposición de la participación accionaria, de manera que la empresa siga o continúe como un going concern. ¿Cuál sería la tercera herramienta? Es los pactos de deuda sostenible. Aquí parte de la base, como está en la ley 1116, es que todas las deudas preconcurso tienen que ser acordadas y pagadas dentro de aquí, de acuerdo, sino que pueda haber un reperfilamiento de ciertas partes de la deuda, específicamente la deuda financiera, y que esa deuda se descargue con papeles o bonos, de manera que esos papeles o bonos también puedan ser sujetos de mercado y sujetos de unos fondos que puedan ser titularizados. El cuarto mecanismo acá es la generación de incentivo a través de las prelaciones, que las prelaciones se puedan intercambiar, que haya pagos simultáneos o sucesivos en las prelaciones. Y también garantías. Las garantías, esto es muy importante porque la idea es que el acreedor pueda poner dineros adicionales
y pueda tener súper garantías para poder garantizar la plata que está poniendo mientras se firma ese acuerdo de reorganización. En este punto, doctora Carlos Andrés, por favor, profundicemos en el tema de las garantías. Es muy importante como mecanismo para que haya incentivos en colocar dineros en las empresas en reorganización. Sí, señor superintendente, muchas gracias. Este punto es trascendental porque la norma lo que trata o refiere en concreto es sobre el nuevo endeudamiento durante el trámite de la negociación. Y en ese orden de ideas, el deudor puede contraer nuevos créditos para desarrollar el giro ordinario de sus negocios. Para este endeudamiento no se requerirá autorización del juez y estos nuevos créditos se atenderán con la condición de gastos de administración en los términos del artículo 71 de la Ley 1116 de 2006. Ahora, ¿qué ocurre si el deudor no logra el nuevo crédito? Podrá solicitarle al juez autorización para otorgar garantías sobre bienes no gravados, otorgar garantías sobre bienes gravados de segundo grado, otorgar garantías sobre bienes gravados de primer grado con autorización del primer acreedor, o en su defecto podrán otorgarse garantías de primer grado sobre bienes gravados si se demuestra que el primer acreedor va a quedar protegido. Es decir, el decreto lo que le permite o le da es alternativas al deudor para que pueda conseguir este nuevo endeudamiento. Y aquí la norma tiene algo que a mí me parece que es fundamental, y es que con el fin de proteger la empresa y el empleo, la DIAN y las demás entidades del Estado podrán rebajar sanciones, intereses y capital. Esto es un tema bastante importante porque esto puede darle liquidez a la compañía. Y volviendo sobre lo que usted refería sobre los privilegios, aquí es importante porque el decreto, si bien frente al nuevo endeudamiento, la ley 1116 en su artículo 41 establecía unos privilegios en donde estos nuevos suministradores de recursos compartían a prorrata la calificación con la DIAN en los términos del artículo 41. Aquí, los créditos de primera clase a favor de estas entidades, la DIAN, quedarán subordinados a estos acreedores que suministren nuevos recursos para la financiación de las empresas y que tengan acreencias afectas al concurso. Esto es bastante importante porque esto sí incentiva y motiva a que estos acreedores confíen en la compañía y les suministren nuevos recursos. Muchas gracias, doctor Carlos Andrés. Continuando con las herramientas, hay otra herramienta que es la herramienta final de rescate, y es ya cuando definitivamente no se firmó ese acuerdo de reorganización o simplemente en su momento, lo que ocurría o lo que decía la ley era que procedía a la liquidación por adjudicación. En ese sentido, aquí lo que se trata es de que haya un mecanismo donde los acreedores puedan decir, un momento, miremos a ver qué está ahí de activos. Nosotros queremos de todas maneras conservar la empresa como un going concern, como una empresa en marcha. Entonces, que haya un proceso de comprar esa empresa a preciosización en el buen sentido de la palabra, descontando esos gastos que tendría la liquidación para convertir ese activo en activo líquido, es decir, los costos, los gastos, el valor de realización, es decir, descontando los gastos a los activos. Eso nos da unos acreedores con vocación de pago, eso nos da unos valores de venta, donde además lo que se quiere es que también se pague a los acreedores laborales y a los garantizados con esos dineros, pero que haya una subasta de esa empresa al mejor postor,
de manera que se compren esos activos, pero se compra el activo como una empresa en marcha para que continúe la empresa y el empleo. La última herramienta es un aplazamiento de las cuotas de abril, mayo y junio, que se entienden de los acuerdos de reorganización firmados, que se entienden vencidas en el mes de julio, más un tema procesal básicamente que significa que hay 3 meses de cura para ese incumplimiento, o sea, hay unos 6 meses para que las empresas logren llegar a un acuerdo con sus acreedores con los que firmaron ese acuerdo de reorganización, ya sea porque lo modifican o porque consiguen los recursos para pagar las cuotas. Todas estas herramientas, con todos estos 2 procedimientos que estábamos hablando, lo que pretenden es que se pilar en unos beneficios tributarios de caja. El primero es que no estarán sometidas a retención en la fuente o autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta. Estas empresas admitidas a estos procedimientos o que tengan procedimientos actualmente. Estarán exoneradas de liquidar y pagar el anticipo de renta también, de que trata el artículo 87 del Estatuto, 807 del Estatuto Tributario. Estarán sometidas a una retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas IVA del 50%. En algún momento estábamos hablando de que el IVA fuera de caja y no de causación. Sin embargo, el director de la DIAN, discutimos mucho este artículo, finalmente él determinó que lo que se hacía era una retención en la fuente a título de impuesto de la renta del 50%, que eso permitía manejar la cuenta corriente de IVA de una mejor manera, dándole caja a las compañías. No se encuentran obligados tampoco a liquidar renta presuntiva, a liquidar renta por el sistema de renta presuntiva a estas empresas beneficiarias para el año 2020. Igualmente hay el último pilar es la suspensión de normas y obligaciones legales. Básicamente se suspende el supuesto de incapacidad de pago inminente. ¿Y por qué se suspende? Se suspende para los procesos ordinarios de reorganización, porque lo que se quiere es canalizar estas insolvencias en los cuidados intermedios, que no vayan al juez, sino que se vayan a estos 2 mecanismos de los que ya hablamos. También se suspende por admisión, el procedimiento de liquidación judicial, por cuanto es mucho más eficiente para la recircularización de los activos en la economía. La causal de disolución por pérdida se suspende, donde el patrimonio neto está por debajo del 50% del capital. La obligación de denuncia ante el juez de la cesación de pagos. Esto lo que hace, todo este conjunto de herramientas, lo que pretenden es preservar la empresa y el empleo. En resumen, este decreto aplica por 2 años, aplica a los afectados del COVID. Estas personas que estén en procesos de insolvencia o que sean admitidos a estos procesos, procedimientos o trámites, tienen diferentes herramientas: la negociación de emergencia, el procedimiento de recuperación en Cámara de Comercio, el proceso de reorganización ordinario. Cada uno de los deudores deberá saber cuál es su malestar, su problema con el tema de caja y con el tema estructural, sobre todo de su empresa, para ver cómo negocia y cuál es su herramienta adecuada para ir a insolvencia o no ir a insolvencia, que es lo que decimos nosotros, o ir a los cuidados intermedios, que son estos 2 procedimientos expeditos sin intervención del juez. Incluye unos beneficios fiscales solamente para los admitidos a un proceso ordinario de reorganización o se encuentren ejecutándola. Termino otra vez con cuidados intensivos, UCI, los 2 procedimientos nuevos, cuidados intermedios, los asintomáticos, los que tienen algún problema, pero quieren mejorar y arreglar sus temas con los deudores, con sus acreedores, quédense en casa, organicen eso directamente sin acudir a estos mecanismos. ¿Qué es importante para que esto funcione? Pues definitivamente también el crédito.
Y en ese sentido, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo inmenso en dar recursos a las empresas precisamente para que solucionen sus problemas de caja y no tengan problemas de insolvencia, evitar las nuevas insolvencias a través de estos recursos de caja. El doctor Molano y su delegatura han hecho un trabajo estupendo respecto a poner un ABC de todos estos instrumentos crediticios que ha puesto el gobierno nacional, incluidos también, doctor Molano, todo el tema de garantías para solucionar ese flujo de caja que, vuelvo y repito, es un tema transitorio. Esto tenemos que verlo así, tenemos que solucionar este tema transitorio y conservar en unos meses pues la normalidad. Obviamente no todas las industrias van a ser así, se van a demorar en arrancar, pero la idea del crédito es precisamente que conservemos la normalidad de nuestras relaciones crediticias. Doctor Molano, le doy la palabra entonces para que por favor nos hable de los temas de crédito y cómo ha hecho. Doctor Levano, muchas gracias y agradecerle a la Cámara de Comercio de Cali, al doctor Piedradita, a la doctora Giraldo por este importante espacio, donde el mensaje que queremos poner de presente como superintendencia es que se considera en esta administración muy importante todo lo que tiene que ver con el tema pedagógico, con el tema de poder llevar información organizada, información con valor agregado para los empresarios. Y bajo ese supuesto hemos querido organizar un ABC, un documento, digamos, sencillo, pero pues fácil de entender, donde los empresarios puedan ver cuáles son las líneas de crédito que el gobierno ha implementado. Y en eso, pues básicamente contarles inicialmente dos cosas. El frente, digamos, el primer frente de acción ha sido otorgar créditos a través de la banca de segundo piso, Bancoldex, Findeter y Finagro, y el segundo ha sido darle tranquilidad a las instituciones financieras, dando una línea de garantías muy sólida y muy robusta, precisamente que brinden garantía con respecto a los créditos que se están otorgando. Entonces, bajo ese parámetro, les voy a compartir en este momento una presentación. Es una presentación que, pues básicamente, lo que les va a mostrar es cuáles son esas líneas de crédito y simplemente voy a puntualizar, pues, como algunos de los temas más importantes. Entonces, voy a dividir la presentación de las líneas de crédito en dos, digamos, ramas muy importantes. Uno, lo que son las líneas de crédito a nivel nacional y la otra, unas líneas de crédito que han salido a nivel regional. En relación con las líneas de crédito a nivel nacional, principalmente me voy a referir a 7 líneas. Y esas líneas, pues digamos, tienen su origen en todo lo que comenzó con la pandemia y en particular con la afectación que tuvo de unos sectores que se vieron afectados inicialmente de manera muy fuerte. Estamos hablando de todo el tema del sector turístico, del sector de la aviación, del sector de espectáculos públicos y toda la cadena de proveedores pues, que tienen estos sectores. Como respuesta precisamente a esas necesidades se crea una línea que se llama Colombia Responde, una línea con un total de 250.000 millones de pesos como monto, digamos, de recursos destinados y otorgando créditos para las pequeñas y medianas empresas y para la gran empresa con límites entre 3.000 y 5.000 millones. Esta línea, según lo que nos ha informado Bancoles, pues ya está casi que utilizada en su totalidad y pues eso muestra la importancia y la utilidad que ha tenido esta línea. Pero esa línea se vuelve insuficiente precisamente porque el efecto de la pandemia se genera a todo el sector empresarial y con eso se saca una línea que se llama Colombia Responde para Todos. Una línea que lo que hace es excluir precisamente a esas 3 primeras actividades que les estaba contando y al sector agropecuario. Esta línea tiene un cupo de 350.000 millones y otorga los mismos cupos individuales por empresa entre pymes y gran empresa entre 3.000 y 5.000 millones. Adicionalmente, se crean algunas líneas a sectores específicos, ubicando sus necesidades. Una tercera es la línea de escalamiento para el sector turístico, con un total de 40.000 millones y un cupo hasta de 1.500 millones de pesos, pues por empresa dependiendo de su categoría. Una cuarta línea que va dirigida a los emprendedores, esta se crea entre Bancoldex e Impulsa, se llama Colombia Emprende e Innova, y es una línea que busca que esos emprendedores que llevan entre 6 meses y 8 años
digamos, de emprendimiento, puedan acceder a recursos por un total de 6.000 millones y 100 millones por empresa. Una quinta línea va en la misma línea del emprendimiento, pero pensando en el sector agropecuario, se llama Línea para Emprendedores Agro, tiene un cupo de 112.000 millones y un total de 70 millones de pesos por empresa. Una sexta línea, que esta se hace a través de Findeter, es una línea con unos recursos importantes por 713.000 millones, 461.000 para capital de trabajo y 252.000 millones de pesos para inversión. Y pues esta cobija entidades territoriales, entidades descentralizadas de orden nacional, pero pues es muy importante y también entidades, digamos, personas jurídicas de derecho privado. Y una última línea, que es una línea LEC, línea especial de crédito a través de Finagro. Es una línea que se fortaleció mucho en el mes de marzo. Es una línea que ha tenido la mayoría de sus créditos desembolsados precisamente en pequeños agropecuarios, en pequeños, digamos, agricultores, y estaba destinada tanto para adquisición de animales, embriones y para todo el tema. Esta podríamos decir que fue como la primera tanda de líneas de crédito nacional, y esto después se comienza a replicar a nivel regional. Y cuando digo a nivel regional es que ya en un trabajo conjunto entre Bancoldex y diferentes entidades territoriales son líneas que se han ido desarrollando en las diferentes regiones del país. La primera fue Bogotá Responde con un total de 220.000 millones y que busca atender las necesidades precisamente del sector empresarial entre micros y empresas PYME, con límites de crédito entre 20 millones y 1.000 millones. También tenemos seguidamente Barranquilla Responde con un total de 60.000 millones, Cúcuta Responde con un total de 3.100 millones y Norte de Santander con 12.000 millones. Y unas que se lanzaron, digamos, desde este lunes ya está la información disponible, que es Antioquia Responde con 100.000 millones y Caldas y Manizales responden por 120.000 millones. Estas líneas vienen creciendo a nivel regional y pues en los próximos días, próximas semanas, debemos esperar otras líneas en este sentido, pues por supuesto, incluyendo los departamentos, digamos, que están cobijados por las cámaras a las cuales les estamos haciendo la presentación en este momento, y en eso pues les pedimos estar muy pendientes de la información que ponemos a disposición, porque a medida que estas líneas se habilitan, nosotros inmediatamente incluimos la información en la página de la Superintendencia de Sociedades. La otra rama, digamos, importante para apoyar al sector empresarial han sido las garantías de créditos a través del Fondo Nacional de Garantías. Y en eso el Fondo Nacional de Garantías ha dispuesto de 3 líneas fundamentales. Una primera, y digamos es la que ha tenido un destino más importante de recursos con un total de 12 billones, es una línea de garantía para el pago de nómina. Es una línea que otorga una cobertura del 90%, y en el caso de las micro ofrece hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y en el caso de las pymes hasta 2.000 millones, obviamente, dependiendo de la categoría en la cual están. En relación con la ejecución de esta línea, poco les explico que el gobierno dispuso inicialmente un total de 6.000 millones. 6.000 millones que digamos ya, perdón, 6 billones. 6 billones que ya fueron utilizados precisamente para este cubrimiento. Acaba de habilitar 4 billones más y se espera pues poder completar con 2 billones adicionales para completar 12 billones. Estos 4 que se habilitaron y los 2 adicionales que vienen es precisamente para fondear lo que serán los pagos de nómina en los meses de mayo y en los meses de junio. Después de eso está otra línea que busca financiar capital de trabajo. Para esta se dispuso un total de 3 billones y según las cifras más recientes, pues que el Fondo Nacional de Garantías además pone a disposición diaria, ya está casi que adjudicada en un 95%. Y la otra que es para trabajadores independientes con un total de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues digamos por persona que aplica, acá se otorga una garantía del 80%. Esta va en este momento adjudicada casi que en el 50%, o sea, son un total de 500.000 millones del billón que se dispuso para el efecto. Acá hay un tema en el cual queremos hacer mucho énfasis, pues desde la labor de la Superintendencia de Sociedades, es algo que hablamos con el Fondo Nacional de Garantías y en relación con la cual sacó una circular informativa a todos los intermediarios financieros. Y es que se hizo una pregunta muy concreta y es en última instancia si las empresas que están en ley 1116 o las empresas que en el futuro entren en ley 500, en decreto 560 son destinatarias de estas líneas. Y la respuesta, pues digamos en eso, es muy clara y muy sencilla. La respuesta es: estas empresas podrán ser objeto de esta garantía siempre y cuando
cumplan una condición principal. Esa condición es que no hayan tenido más de 60 días de mora en caso de cartera comercial y 90 días de mora en el caso de microcrédito al 29 de febrero del año 2020. Entonces, pues un poco ahí el mensaje, y esto, digamos, ha sido claramente expuesto por el fondo. Hay la posibilidad de acceder al crédito siempre y cuando pues se cumpla con este requisito y los créditos pues que tengan los establecimientos financieros sobre el particular. Finalmente, la superintendencia quiere poner a disposición de los empresarios estas herramientas de manera práctica para acceso en su portal web, y para eso tenemos dispuesto hoy un ABC que recoge las medidas que ha tomado el gobierno pensando en el sector empresarial. Y en eso les decimos, estamos preparando ya una segunda versión de ese ABC, incorporando las medidas que se tomen en este momento con la nueva emergencia económica y social. Segundo, estas líneas de crédito que les acabo de exponer las estamos actualizando siempre al final de cada semana, el día viernes, incorporando, por ejemplo, las líneas regionales que en eso se implementen. Y también ya tenemos ahí un ABC de esta explicación que se hace del decreto 560. Entonces, simplemente la invitación es a que accedan a esa información, la cual ponemos a su disposición, pues consideramos que es una forma de generarle valor agregado a las empresas. Entonces, bajo ese contexto, doctor Líbano, pues ahí concluiría la presentación en este sentido, y agradeciendo mucho el espacio. Muchas gracias, doctor Molano, por esta información tan completa. Le reiteramos a todos los que nos están acompañando en el conversatorio que tanto el ABC del decreto 560 como este ABC sobre las líneas de crédito lo pueden encontrar en la página de la Superintendencia de Sociedades, y asimismo nosotros también estaremos compartiendo esta valiosa información. Para finalizar, yo quisiera simplemente hacer un comentario muy corto, añadiendo un poco sobre lo que mencionaba el doctor Arcila del procedimiento de recuperación empresarial. Nosotros como cámaras de comercio estamos dispuestos a apoyar a nuestros empresarios que con ocasión de esta crisis pues están en una situación de insolvencia, y por eso el propósito un poco es poder ampliar esa cobertura. Somos 57 cámaras de comercio que damos, digamos, una cobertura a todo el país, y a través de nuestros centros de conciliación o directamente prestaremos este servicio de recuperación empresarial. Asimismo, es importante resaltar la figura de la mediación para adelantar estas negociaciones, y por eso dentro de nuestro reglamento, que estamos ya bastante adelantados, doctor Líbano, contemplaremos, entre otros aspectos, el perfil de ese mediador. Una persona que tenga toda la idoneidad y conocimiento en procedimientos de insolvencia empresarial, pero también que tenga esa capacidad y esas habilidades de negociación. Y por otro lado, me parece importante resaltar lo que contempla el decreto 560 respecto de la utilización de los métodos alternativos de solución de conflictos para la resolución de objeciones, objeciones o controversias, que desde las cámaras de comercio, desde nuestros centros de conciliación, pues promoveremos para que haya una negociación en ese sentido. Y asimismo, el proyecto de decreto reglamentario establece la posibilidad del pacto arbitral para también resolver estas objeciones, e incluso dentro del proyecto esperemos pues cuando se expida, se establece que cuando las partes suscriben ese pacto arbitral, pues ese laudo no requerirá una validación posterior. Esperemos pues ya el decreto definitivo, pero es importante también resaltar ese rol de los métodos alternativos de solución de conflictos para una mayor agilidad en el trámite de esos procedimientos de recuperación empresarial. Hay unas preguntas, doctores, que quisiera formularles, que nos hacen algunos de nuestros usuarios y que están participando de este conversatorio. Entonces son 4 preguntas, voy a formularlas para que rápidamente podamos dar respuesta a ellas y así finalizaríamos este encuentro. Entonces la primera es, ¿qué pasa con los procesos que se encuentran ahora en Ley 1116? La segunda es, ¿se ha pensado en mecanismos de financiación de las empresas que estén en procesos de insolvencia para el pago de acreedores e inversión para la recuperación por la crisis del COVID? Tercera, ¿esta negociación de emergencia se asemeja de alguna forma a la convalidación de acuerdos, en el entendido que la solicitud debe ir votada por los acreedores? Y la última pregunta es,
3 meses desde la solicitud para la admisión al proceso de reorganización o 3 meses solo para la negociación del acuerdo. No sé si se las repito, son básicamente esos 4 temas. Si quieres, doctora Juliana, ¿por qué no me haces la primera y te la contesto? Y porque es que si no se me van a olvidar las preguntas. Sí. Tienes razón. Entonces, la primera, doctor Liévano, es ¿qué pasa con los procesos que se encuentran ahora en Ley 1116? No, yo creo que el espíritu, cuando uno entiende tal vez cómo funcionan estos dos procedimientos nuevos y estos mecanismos, es que, y voy a utilizar un término coloquial, es que se enchufan a la ley 1116. No son huérfanos, no son ajenos a la ley 1116, se enchufan tanto que hay un artículo en el decreto que dice que todo lo que no esté en ese decreto respecto a esos mecanismos, se aplica la ley 1116 en lo que corresponda a su naturaleza. Es como dirían los abogados, a veces este término es intraducible, pero es el mejor término que hay, doctor Archila, que se llama mutatis mutandis, que es un término que es muy bien complejo jurídicamente, pero es básicamente aplicar a la situación nueva lo mismo de la situación vieja, dependiendo de lo que la naturaleza requiere que cambien para que la situación quede igual. Eso es básicamente el término. Entonces, esto es como si se enchufara. Entonces, cuando uno entiende que esto es que se enchufa de un lado hacia el otro, lo que va a entender es que no pasa nada con ningún otro de los procesos. Los procesos siguen su curso común y corriente y adquieren esos mecanismos excepcionales para aplicarse, en la medida en la cual, por supuesto, esas sociedades hayan sido afectadas por el COVID. Ahora, el que ya está en procedimiento 1116, pues obviamente ya lo inició, ya está casado, ya empezó el partido, ya empezó a jugar en unas condiciones. No se puede devolver a los mecanismos excepcionales, los nuevos creados, para volver a empezar. No, eso no funciona así. Entonces, eso es lo que ocurre con los procedimientos. Siguen su curso común y corriente. Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta es si se ha pensado en mecanismos de financiación de las empresas que estén en procesos de insolvencia para pago de acreedores e inversión para la recuperación por la crisis del COVID-19. Sí, nosotros, a ver, lo primero es que tuvimos pues, reunión con el presidente del Fondo Nacional de Garantías, inclusive el doctor Molano lo explicaba, en cuanto a que hubo una claridad de que las empresas de 1116 podían acceder a estos mecanismos. Sin embargo, sí hemos visto que hay 3 necesidades. La primera necesidad es el pago de las cuotas de los acuerdos de reorganización en ejecución. La segunda necesidad es necesidad de pagos de los gastos operativos tengan las empresas en reorganización en ejecución y las empresas que estén en reorganización en trámite. Estamos avanzando, hemos hablado con el gobierno nacional y con las diferentes autoridades y vamos a ver qué se logra. Ustedes saben pues que plata en este momento es limitada, pero estamos tratando de que así sea y tenemos esos 3 productos que digamos, hemos identificado las necesidades y ahora estamos esperando a ver si eso se vuelve una realidad. Gracias, doctor. La tercera pregunta que nos hacen es si esta negociación de emergencia se podría asemejar de alguna manera a la convalidación de acuerdos, en el entendido en que la solicitud debe ir votada por los acreedores. Yo creo que es parecida, puede ir votada como no puede ir votada y como puede arreglarse en el procedimiento, sobre todo el de negociación, ahí tiene el procedimiento ya muy establecido. En el de cámaras de comercio falta el decreto reglamentario, doctora Juliana, pero va a ser muy parecido al de bueno, ya está el texto, usted lo conoce. Pero sí, pues yo creo que
puede ir votada como puede arreglarse en el mismo procedimiento, pero pues la idea es que vaya empaquetado todo. No sé si el doctor Julián, el doctor Andrés quiere agregar algo, pero claro, es muy parecido. En este sentido, pues se viene con los votos, con lo que diría yo, la fiesta viene prearmada, ¿no? Entonces eso hay que prearmarlo. Para eso son esos 3 meses, para que armen esos acuerdos y los traigan empaquetados y se les dé la bendición y sea exigible a ausentes y disidentes. Doctor Carlos. No, doctor, me parece que está sumamente claro. Completo. Muchas gracias, doctor Carlos. Y la última pregunta es que hablábamos del término de 3 meses. La pregunta para precisar simplemente es, ¿ese término empieza a correr desde la solicitud para la admisión al proceso de reorganización o si estamos hablando que esos 3 meses se utilizarían solo para la fase de negociación? Sí, es desde la admisión, no desde la solicitud. Es un término de negociación. Digamos que la mora de la administración en cuanto a determinar la admisión desde que se presente la solicitud no la tiene por qué sufrir el administrado. En ese sentido, los 3 meses sí se deben contar y se contarán, por supuesto, a partir de la admisión a ese procedimiento de negociación de emergencia. Bueno, lo mismo que el de las cámaras de comercio, por supuesto. Así es. Lo mismo que el de las cámaras de comercio. Bueno, entonces no me queda otra que agradecerles, doctor Liévano, doctor Molano, doctor Arcila, por su participación en este interesante conversatorio. Estamos pendientes de varios temas, el reglamentario, el decreto reglamentario, el reglamento de los centros que va a poner en marcha este procedimiento de recuperación empresarial. También les recordamos a todos que pueden consultar el ABC de este decreto en la página de la superintendencia, así como las líneas de crédito. Esperamos que haya sido un conversatorio interesante, pese a las fallas técnicas que tuvimos. Doctores, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a quienes se conectaron con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, feliz tarde. De una vez dar también el agradecimiento nuevamente a la Cámara de Comercio de Cali y a todas las cámaras de comercio que están pegadas y nos están siguiendo en este momento. Muchas gracias, doctor Piedradita, y muchas gracias, doctora Juliana, por su hospitalidad.